vamos a poner clase 1, vamos a poner convergencia y divergencia de series. Pongamos de series en términos generales, en vista de que hemos estado trabajando ya con series específicas, ¿no? Por ejemplo, las aritméticas, las geométricas, y hemos visto que estas pueden ser crecientes, decrecientes, pueden ser también de términos positivos y negativos, ¿no? Tipo mixto, que también se llaman series alternas, ¿no? Creo que podríamos ponerle también ya como un tipo de serie, ¿no? Las que son alternas. Podríamos decir que las series alternas son las que combinan términos positivos y negativos. Como ustedes pudieron ver, cuando la n se eleva a una potencia -1, se consigue esta alternancia. Es una forma de trabajar las series alternas. También hay otra que es importante, creo que podríamos mencionarla ahorita, es la serie armónica. Las series armónicas son las que no se pueden clasificar como ninguna de las anteriores. Una de las series armónicas, ¿no? Más comunes. Por ejemplo, una serie armónica eh, sería la U sub n igual a 1 sobre n. Como ustedes pueden ver, no tiene una razón específica, simplemente se desarrolla en función de una progresión que está dada por 1 como el primer término, siendo el siguiente el contador el n, por lo tanto sería un medio, un tercio, un cuarto. Como esta no se pega a ninguna de las anteriores, se conoce con el nombre de serie armónica. Claro que se podría componer series armónicas en base a n, ¿no? Similares a las series aritméticas, como por ejemplo podría ser la 1 sobre 2n menos 1, por ejemplo. Es decir, la primera que hicimos en la tarea de prueba. Siempre que estos contadores me lleven a establecer, ¿no? Series decrecientes que no tienen una razón específica, con un denominador en base al contador n, pues esas series se conocerán con el nombre de series armónicas. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto que estamos haciendo? Es establecer la diferencia, ¿no? Entre series finitas y las series infinitas. Esto va a ser muy importante porque vamos a hablar en términos de convergencia y divergencia. Las series finitas, ¿no? Todas son convergentes. ¿Qué es la convergencia entonces, ¿no? ¿Qué es la convergencia? La convergencia es determinar si la serie efectivamente llega o no llega a tener una suma, o la suma de los n términos que contengan son factibles de ser colocado como una cantidad. La convergencia de series, ¿no? Es cuando se puede, ¿no? Asignar una cantidad a la suma de n términos. ¿Por qué entonces las series finitas son todas convergentes? ¿No? Porque n, las series infinitas, ¿no? Podrían pensarse, bueno, si es que sumo finitos términos, siempre voy a encontrar una suma, por lo tanto siempre va a ser convergente. Pero al sumar infinitos términos, nunca voy a lograr encontrar una suma, ¿no? Por el hecho de que justamente se va al infinito. Sin embargo, no es así. Hay series infinitas que son convergentes. Es decir, aunque siga sumando a infinitos términos, la serie finalmente converge a una cantidad. Es decir, se puede expresar una cantidad para la suma de los términos, aunque estos sean infinitos en n. Y obviamente va a haber la no convergencia, que no se denomina no convergencia, sino se le denomina divergencia. Cuando las series divergen, descartamos las series que presentan divergencia. Es decir, no nos interesan o no nos sirven, ¿no? Para el desarrollo que se tiene que hacer en base a series y la relación que luego se va a establecer entre las series y las funciones, que ese sería otro aspecto muy importante de estudio, ¿no? Que
creo que ya podríamos abordar la siguiente clase. Entonces hablábamos en términos de convergencia y divergencia. Como las series finitas van a ser siempre convergentes por el hecho de que se puede establecer una suma de los n primeros términos, ustedes ya han establecido las fórmulas para la suma, tanto de series aritméticas como de series geométricas, ¿no? Evidentemente, las series alternas con mayor facilidad todavía van a converger porque hay términos negativos en medio, ¿no? Y las series armónicas igual, es decir, todas las series que tengan un n contable van a ser convergentes. Sin embargo, tampoco nos interesan porque tienen una convergencia, ¿no? Que está limitada al hecho de que n sea finito. Y esto no nos permite establecer la relación entre las series finitas convergentes y las funciones. Sin embargo, sí es importante poder hacer análisis, ¿no? En función de un n establecido, ¿no? Para poder hacer proyecciones del infinito. Entonces, por eso es importante que se conozcan, ¿no? Qué son y hasta dónde llegan las series finitas. Por eso han hecho la tarea que han hecho. Esa parte ya la tendrían entonces clara. Si es que en las series infinitas, las series que terminen siendo divergentes, no nos interesarían, esto nos deja un campo interesante de estudio en el cual nosotros podríamos determinar la convergencia o divergencia de series y establecer, ¿no? Una clasificación para descartar las series divergentes, ¿no? Y establecer una especie de formularios o de tablas de series convergentes que nos permitan relacionar con funciones específicas. Allí está entonces la relación que tendría estos primeros temas de series para relacionarlas luego ya con las funciones especiales y con las series de Fourier. Esa es entonces la clave. Tenemos entonces el concepto de convergencia bastante claro, ¿no? Si yo establezco la suma de los términos infinitos de una serie y esta serie se le puede asignar una cantidad, entonces esta serie ha sido convergente. Caso contrario, será divergente. Vayamos con un ejemplo bastante simple, ¿no? Voy a suponer uno de los ejercicios que ya resolvimos. Supongamos este de aquí que nos puede llamar a cierta confusión. Resolvamos para establecer de qué tipo de infinito estoy hablando. Pongamos que tengo la serie 15, 13, 11, etcétera, ¿no? Habíamos establecido que el enésimo término de esta serie será el u sub n, siendo este u sub n igual al valor de 17 menos 2n. Es decir, un primer término que será 17 y al que le voy a ir restando una diferencia de 2 multiplicado por el valor de n. Eso la establece como una serie aritmética. Entonces, ¿cuál sería, no, la serie de u sub n? La serie de u sub n sería la suma de los n términos. En este caso sería 15 más 13 más 11 más, etcétera, ¿no? Voy a colocar un valor, ¿no? La característica de esto es que tienen que ser impares y que es decreciente. Uno podría pensar que como es decreciente, necesariamente va a llegar a establecerse una suma. El impar previo, ¿no? Al 0 sería el 1 porque es impar. Luego tendría el menos 1. Luego tendría el menos 3 y seguiría así, ¿no? Menos 5. Entonces, si yo tengo para esta serie contados valores positivos y luego empiezo a tener valores negativos, ¿no? Igual puedo establecer esta suma como la suma en u sub n de 17 menos 2n.
Es decir, la suma que estoy estableciendo es del valor de 17 menos 2 veces el valor de n. Aquí tendría dos posibilidades, ¿no? Que la serie sea finita o que la serie sea infinita. Como ya he establecido que las series finitas siempre van a ser convergentes, no tendría sentido establecer una suma porque tendría que decir cuánto vale n. Entonces aquí lo que me tocaría es establecer un valor de n, ¿no? Igual a 1 hasta un valor de n igual al infinito. Esta suma, evidentemente, si es que n es infinito, lo podría sustituir, ¿no es cierto?, para saber cuánto vale el último término en infinito. El último término en infinito sería, ¿no?, del u sub n, ¿no es cierto? Sería, no le voy a poner igual porque no es la suma de la serie, simplemente es aproximar el último valor de la serie, en este caso la aritmética, sería 17 menos 2 por infinito, lo cual sería 17 menos infinito, lo cual se hace menos infinito. Entonces, aquí llegaríamos a la siguiente conclusión. Si el último término muere en menos infinito, con mayor razón la suma de los términos anteriores va a contribuir a ese valor de menos infinito. Por lo tanto, si el último término muere en infinito, termina en infinito o tiende al infinito, con mayor razón la serie. Esta podría entenderse como una primera aproximación de demostración de divergencia. Esta serie ha sido divergente. Es decir, no vamos a poder establecer una suma, porque aunque los términos sean negativos, ¿no?, voy a llegar a la conclusión de que no puedo asignarle una cantidad. Entonces, no es que la divergencia se da solamente en infinito. La divergencia puede darse en infinito y en menos infinito. Como la serie es divergente, se descartaría. Entonces aquí puedo empezar a escribir ya algunos teoremas. Por ejemplo, si el límite con n tendiendo al infinito de u sub n es igual a más o menos infinito, la serie es divergente. Es decir, si el enésimo término es un valor al que no se le puede asignar una cantidad, con menor razón voy a poder asignar una cantidad a la suma de todos los términos. Por lo tanto, este límite me garantiza la divergencia de la serie. Vamos a establecer una nomenclatura, ¿no?, que nos puede servir para poder expresar de mejor forma esto en base de límites. Porque como ustedes ven, las series, ¿no?, también podrían o deben más bien expresarse en base a límites, porque de lo que acá hemos dicho, el análisis que tenemos que hacer ya tendría que pasar a ser solamente de las series infinitas y empezar a establecer métodos para determinar convergencia. Entonces, eso me llevaría a una forma específica de escribir las series en base a lo que se denominan los contadores. Y el contador para n, ¿no?, es 1, 2, 3, hasta n, con el siguiente como n más 1, y así hasta infinito. Entonces, los límites de n van a tender acá, hacia el infinito. Ojo que n no puede ser o no puede terminar en menos infinito. Lo que puede terminar en más o en menos infinito es el último término, ¿no? Entonces establecemos la diferencia entre el u sub n y el n, que es el contado. U sub n siempre va a ser el enésimo término que determina el patrón de la serie. Estableciendo esto así, ¿no?, tendríamos una forma de establecer un término que se denomina el diésimo término. Cuando necesito un término intermedio de n,
¿no? Que pase por un contador para poder proyectar eso al infinito. Ahí nos vamos a acordar un poco del cálculo integral. De hecho, el cálculo integral va a entrar en la resolución de convergencia o divergencia de serie. A ver, ¿cómo podemos hacer el mismo planteamiento que está aquí en términos de un contador IS? A ver, yo diría que la sumatoria desde que I es igual a 1 hasta N de 17 menos 2I, ¿no? Es una forma de expresar el iésimo término de una serie. De tal manera que si I es igual, por ejemplo, a 4, entonces el término número 4 sería 17 menos 2 por 4, sería igual a 8. El cuarto término sería 9, ¿no es cierto? Y allí podríamos aplicar todo lo que ustedes ya nos explicaron en base a hallar el enésimo término de una progresión o de una serie. Esta forma de escribir sería entonces coherente respecto de un contador. Y este representaría ya no el enésimo término, sino el iésimo, donde n toma el valor de i. ¿Y de qué sirve esto? Esto sirve para establecer esta sumatoria como un límite. Esto de aquí sería para una serie finita. Si es que la serie es infinita, la forma de escribir la serie sería el límite con n tendiendo al infinito de la sumatoria, desde que i es igual a 1 hasta n. Y allí sí puedo establecer la tendencia de n hacia el infinito. Y ustedes recordarán, esto de aquí ya me da la posibilidad de establecer la sumatoria como una integral. Pero bueno, eso es una explicación específica que eh, creo que la podemos plantear ya como procedimiento en la siguiente clase, como un procedimiento establecido para convergencia mediante integración. Ahorita estamos realmente estableciendo las bases. Entonces, esta forma de escribir, ¿no? Me va a convenir mucho establecerla de esta forma para nomenclatura de series infinitas. Y si de aquí podemos ya determinar la convergencia, pues estaría cumplido ese objetivo. Y la serie, pues ya sería, en general, U sub n, ¿no? Queriendo decir que es para este ejemplo específico, sería 17 menos 12. En general, las series infinitas las podemos llamar, ¿no?, como el límite con n tendiendo al infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de u sub i. Esta sería la forma general de escribir las series infinitas, cualquiera sean, ¿no? Cualquiera sea su nombre, ¿no? Aritmética, geométrica, alterna, armónica, etc. Ahora, creo que sí vamos a tener unos minutitos para de una vez ya establecer esto como un método, ¿no? Por lo menos para lo que son series, yo diría armónicas, aritméticas. Veamos si nos alcanza para geométricas, pero por lo menos hagamos para lo que podemos establecer. A ver, una serie armónica. Una serie armónica es una U sub n. En términos generales, la U sub n, 1 sobre n, la más general. Esta serie armónica la puedo, esta progresión la puedo escribir en forma de serie armónica finita e infinita. Si es que es finita, sería la sumatoria desde n igual a 1 hasta n de 1 sobre n. Pero si es infinita, acabo de ver que tengo una forma de nomenclatura. Esta nomenclatura sería el límite con n tendiendo al infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la 1 sobre i. Vamos a recordar que era la sumatoria al infinito, ¿no?,
la sumatoria con una n tendiendo al infinito. ¿En qué se convertía? No sé si alguno de ustedes recuerda. Tal vez, pero ahorita estoy Un integral, preguntando la un integral, nomenclatura profe. del límite con n tendiendo al infinito de una sumatoria. ¿En qué operación matemática conocida se convierte? La integral. En la integral. Exacto. Vayamos entonces al concepto de integral definida. ¿Cómo se define la integral definida? La integral definida, ¿no?, es un límite de n tendiendo al infinito. A ver, voy a ponerle acá para que me entre en una zona. Es el límite con n tendiendo al infinito de una sumatoria desde que i es igual a 1 hasta el infinito, hasta n, perdón. N es la que tiende al infinito, entonces es hasta n, ¿no? De una, hablando de áreas, ¿no? De una función f de c sub i, en la que f de c sub i es la altura de un rectángulo, multiplicado por delta x sub i, en donde delta x sub i es la base de un rectángulo. Esta de aquí es el área, ¿no?, de una región, la cual se puede obtener mediante la suma de una partición al infinito, que se demuestra, ¿no? Podríamos hacer esa demostración, pero en realidad ustedes ya tomaron cálculo integral. Es la integral desde el inicio de la partición, desde un valor A hasta un valor B en donde termina la partición, y que queda bajo una curva f de x, y la base, ¿no?, termina siendo un diferencial. Esta de aquí es la definición de integral definida. Y si ustedes se fijan, es semejante a la que estamos colocando para las series cuando n tiende al infinito. Por lo tanto, podría establecer que para la serie armónica, ¿no?, este límite con n tendiendo al infinito sería la integral, ¿no? Desde un valor inicial lo voy a determinar como a para el primer término y como b para el último término, ¿no?, de el valor 1 sobre i, en donde i pasaría a ser el contador con n tendiendo al infinito. Por lo tanto, le puedo asignar a esta i, que es una variable, ¿no?, le puedo asignar el valor de x, sabiendo que x no es una variable, ¿no?, que puede tener cualquier valor, sino siempre aceptará solamente valores discretos, es decir, solamente valores enteros en base al contador n. Y esto, obviamente, para poder complementar la integral, tiene que estar multiplicado por un diferencial. Puedo pasar de esta nomenclatura a la nomenclatura de integral, pero no es tan, tan simple, obviamente, por el hecho de que el contador n, ¿no?, es de este tipo, es de n igual 1, 2, 3, todos los números naturales hasta infinito. Por lo tanto, estos límites tienen que ser establecidos en base al contador para que esto pueda tender a infinito. A ver, esto de aquí lo podría reescribir, ¿no es cierto? Como A siendo el primer valor, ¿no?, el primer valor de n, que sería desde 1, hasta el valor de b, ¿no? Podría colocar el valor de b siempre y cuando le convierta en una integral indeterminada, en vista de que el valor de b va a terminar en el último, que sería en infinito. 1 por dx sería dx sobre x. Ustedes saben que este tipo de integrales, ¿no?, se tienen que resolver con límites. El límite en este caso sería de b que tiende al infinito para poder establecer una integral entre el valor de 1, que es el primer valor del contador, hasta el valor de b, de x sobre x.
Y esto lo resuelvo por partes. En primer lugar, resuelvo la integral de dx sobre x, que será igual al logaritmo natural de x. Y una vez que está resuelto, lo hago entre estos límites. Es decir, el límite con b tendiendo al infinito de esta integral, que sería el logaritmo natural de x, entre los límites 1 y b. Al sustituir, ¿no?, estos valores para integral definida, el límite con b tendiendo al infinito sería d logaritmo natural de b menos logaritmo natural de 1. Si b tiende al infinito, sería logaritmo natural de infinito menos logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de infinito es de infinito menos logaritmo natural de 1, que es 0, y el resultado es infinito. Es decir, al establecer una sumatoria al infinito, puedo convertir esta nomenclatura a integral. Como yo sé que la integral me va a dar como resultado la suma de todos los valores que están dentro, en este caso estableciendo x como un contador discreto desde 1 hasta infinito, si b termina en el infinito, entonces esto de aquí es una integral indeterminada, impropia específicamente, ¿no? Una integral impropia que lo que necesita es convertirse en una integral propia, es decir, un límite establecido, en este caso b. Esto puedo hacer, ¿no?, convirtiéndole a b en un valor infinito para resolver esto como un valor d al cual puede tender el integrando. Se resuelve esto y el valor de b toma el valor del infinito ya al ser resuelto finalmente, y el resultado es infinito. ¿Cuál sería la conclusión? La conclusión es que la serie armónica... Sería la serie armónica infinita. Sí, pero habíamos quedado que entre las finitas, como todas son convergentes, el análisis es solamente para las infinitas. Pero sí, es la serie armónica infinita. Esta sería una importante conclusión. Ahora, queriendo establecer lo mismo para las series, en este caso, aritméticas, ¿no? Las series aritméticas efectivamente van a tener la característica de la diferencia. Y la diferencia no va a permitir que se pueda encontrar una suma, ¿no?, una convergencia para las series, en vista de que ustedes mismos lo han puesto, ¿no? La serie aritmética tiene la forma de a sub 1 más la diferencia. A ver. Tenía esta fórmula específica para la serie aritmética. La fórmula a la que ustedes llegaron, para no mezclarla con la otra que yo tengo. ¿Me pueden decir la fórmula a la que llegaron para establecer la forma general de la serie aritmética? ¿Nos está preguntando del término enésimo? Sí. Entonces es a sub 1 más d que multiplica a n menos 1. Bueno, este era d. Desde este le determinan a sub n. ¿Cuál sería la conclusión a la que ustedes podrían llegar? Si es que esto tiene que ser establecido en base a convergencia o divergencia. Pensemos en un n infinito. Si un n es infinito, al restarle 1 es infinito. Una diferencia, sea positiva o sea negativa, va a hacer que el positivo, que el infinito, se quede como positivo o negativo, pero en infinito. Y cualquier valor que se añada a ese infinito, sea positivo o negativo, va a hacerse infinito. Es decir, aquí ni siquiera necesito hacer el análisis por integración. Simplemente necesito esta... a ver, no quisiera cambiar de hoja,
Creo que aquí ya hice algo similar. El análisis que estoy haciendo es el límite con n tendiendo al infinito de la sumatoria, ¿no? Desde n igual a 1 hasta n, que está en infinito, de a sub 1 más la diferencia por n menos. ¿Cuál sería el resultado? Profe, no lo escuché bien. Tal vez puedes repetir lo último que dijo, la pregunta creo que realizó. Si es que n es igual a infinito, yo tengo que sustituir ese n aquí. ¿Cuál sería ese límite en n igual a infinito? Ustedes dirían, me bastaría sustituir el n por el infinito para saber si esto de aquí se hace un valor, una cantidad establecida, o si es que se hace infinito o menos infinito. Si Infinito, profe, sustituyen el positivo. infinito en n, no hay forma de que esto llegue a establecerse en forma de una cantidad establecida. Ni siquiera para el enésimo término, peor para la suma. El resultado de esto es infinito. Sea positivo o sea negativo. Podría ser también negativo, porque va a depender de la diferencia. Pero en todos los casos, el resultado siempre va a ser infinito. Así como la serie armónica es divergente, perdón, aquí. La serie armónica no se establece una suma y es divergente, en la serie aritmética ocurre lo mismo. ¿Cuál sería la conclusión? La serie aritmética es divergente. Vamos a llegar hasta allí porque necesitamos hacer desarrollos, ¿no? Ya con este enfoque para establecer convergencia o divergencia de series. En realidad, lo más interesante de esto está en las series geométricas, porque las series geométricas, dependiendo de la razón, van a empezarme a dar convergencias, pero tengo que hacerle en base a estos análisis. Pero estos son dos básicos, ¿no? Hemos descartado las series aritméticas y hemos descartado las series armónicas, como las alternas, ¿no? Tienen un tratamiento especial por ser de términos positivos y negativos, que igual ya las estudiaremos, pero las geométricas son las más interesantes porque la razón, ¿no? Va a darme cierta forma de organizar la serie con razones que por lo generalmente son valores menores a la unidad, y en las que yo termino teniendo efectivamente convergencia. Eso sería por hoy. No les voy a dejar tarea, ustedes ya han realizado esas tareas. Por favor, si alguno de ustedes se ha perdido esa actividad, haga la tarea, tenga la lista, porque les va a ayudar muchísimo en las clases siguientes para que no estén un poco perdidos en cuanto a series y puedan comprender las demostraciones que hay que hacer, ¿no? Y la determinación de convergencia y divergencia de series, que eso tiene que ser, pero algo que ustedes lleguen a dominar. Eso sería por hoy, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, hasta aquí iría la ficha de esta clase. Sí, esta sería la clase de convergencia y divergencia de serie. Tenemos que ir hablando de convergencia y divergencia, pero hemos establecido las bases. Listo, chicos. Gracias. Profe, Sí, buenos días. Disculpe, ¿sí nos puede pasar esta clase, la grabación? sí. Como les digo, voy ya a colocar todos los respaldos en la plataforma para que ustedes tengan acceso a todos los videos y las clases grabadas. Ya, muchas Lo gracias. encuentran en la plataforma, ¿ya? Gracias. ¿Hay resultado de aprendizaje aquí o no? Sí, sí. Estamos trabajando en el resultado de aprendizaje 1 todavía. Aún no pasamos. Ya, profe, gracias. Ya. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias. Chao.